No, serio, mano. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, oigan, miren, quiero contarles otro tema ya nuevo, que es el tema de gas ideal, ¿sí? Quiero que revisemos ese tema con cuidado porque ese tema es central en la termodinámica. Entonces, mi madre, porque aquí toca activar estos cacharros, se me ha activado. Toca activarlos unos minutos antes de... porque es hasta que baje la tinta. Bueno, ¿quién averiguó que es gas ideal mientras tanto? Gas ideal. ¿Quién averiguó que es un gas ideal? ¿Aló? Es un concepto. Es un concepto. Uy, ¿cómo así? Sí, porque en la realidad no se puede tratar, pues se tratan como una idea, como se comportan los gases ideales, pero el gas ideal es una aproximación a el comportamiento de los gases reales. Un gas ideal es una aproximación a un comportamiento de un gas real. ¿Sí estamos? Sin embargo, hay gases que tienen un comportamiento bastante ideal, como son los denominados gases nobles, aquellos, ¿sí? Esos gases son tranquilos. Bueno, aquí eso es una cuestión más de configuración electrónica, pero digamos que por ahí va el juego. Miren que aquí hay algo importante. Lo que vamos a hacer de aquí en adelante es un modelo teórico. Si bien un gas ideal es un modelo, tiene una ventaja muy grande. Es que uno va a mirar los gases reales y son bastante parecidos. O sea, las diferencias no son extremas. Sí son notorias, pero no son extremas. ¿Sí estamos? De hecho, el reto de la termodinámica básicamente es el siguiente. Mire, cuando uno tiene un gas, en termodinámica, cuando uno tiene un gas, pues lo que básicamente está buscando es una cosa que se llama ecuación de estado. ¿Qué es una ecuación de estado? Pues es una ecuación que le describe a uno el comportamiento de un gas o el estado de un gas. ¿Sí estamos? ¿Cuál es el estado que tiene el gas? Entonces, para mirar como cuáles son las variables de estado de un gas, ¿sí? ¿Cuáles son las variables de estado de un gas que está definido por la ecuación de estado? Pues entonces tenemos que hacernos un experimento mental bien salvaje, ¿sí estamos? Pero ojo, lo primero que quiero advertirles es la termodinámica que estamos trabajando es del macro, no del micro, ¿sí estamos? ¿Sí? Y a pesar de que en este juego yo vaya a hablar un poco de partículas o el número de partículas o tal vez el número de moles, ¿sí estamos? En general, no se tiene mucho en cuenta esas partículas, ¿sí? Lo que se tiene en cuenta es el macromundo. Y el micromundo de las partículas se tiene en cuenta es cuando estamos hablando de ¿qué? De mecánica estadística. Sería chévere si pudiéramos hacernos un barrio por la mecánica estadística, quién sabe si el tiempo alcance. Yo pensaría que no, pero sí sería muy interesante porque pues se puede mirar algún detalle, tampoco es tan complicado, como para que vieran qué diferencia hay entre el macro y el micro y cómo el micro no llega al macro, que es lo difícil, del micro al macro. ¿Estamos? Porque el macro pues uno viene y lo mide acá, ¿no? Fue su termómetro el que calibró en el parcial, aunque no estaba bien calibrado, al que le encontró la ecuación de relación y ¡chan! Usted lo usa y mide temperaturas y usted determina cosas, pero en el micro, pues, quién sabe qué está pasando. Lo duro es cuando uno logra que el micro explique el macro. ¿Estamos? Eso es lo fuerte del juego. Entonces, hagamos el siguiente experimento mental. Es un experimento muy sencillo. Este aparato resulta ser, este dispositivo resulta ser como ese dispositivo que yo uso en mecánica. Yo en mecánica clásica o en mecánica newtoniana generalmente solo tengo un experimento. Este experimento. Y con ese experimento ya le hablo de física hasta cansarme, hasta más no poder. Por lo menos de lo que es mecánica clásica. Si estamos Galileo, Newton, trabajo de energía, bla bla bla, con eso todo lo que quieran de mecánica. Si estamos aquí hay un aparatico que nos permite construir esas ideas termodinámicas básicas y es una estructura de émbolo. ¿Qué es un émbolo? Un dispositivo que está en un recipiente y que es móvil, ¿cierto? Entonces es parecido como al pistón de un carro, ¿no? Está dentro de una estructura, pero él tiene un movimiento dentro de esa estructura, ¿sí? En el caso del pistón del carro está lubricado, ¿no? Chévere. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es tener un sistema de esos, un sistema
acá, que tiene una estructura estilo pistón o émbolo, ¿sí? En este recipiente tenemos, adivinen qué, un gas contenido, ¿sí estamos? Además de eso, pues como estamos jugando a la termodinámica y hemos dicho que hay un factor importante que es la temperatura, pues entonces tendremos una fuente de calor o una fuente que aumenta la temperatura del sistema. Ahorita no nos importa quién es ni cómo actúa, si es una estufa de esas de gasolina que no bombeaba, de que la gasolina y que no, nada, ¿sí? Pues una estufa de gas, una estufa eléctrica, nada me importa. Lo cierto es que nosotros conocemos la temperatura del foco o fuente de calor, ¿sí estamos? Que está aquí abajo, arriba está el émbolo. Vamos a ponerlo así, entonces una estructura de émbolo, un pistoncito, y sobre ese pistoncito yo puedo colocar unas masas o unos pesos. ¿Profe, qué es eso que dibujó ahí encima? ¿Con negro? Esto es como una estructura para mover el émbolo, a veces le ponen una... ¿Para jalarlo? Sí, para jalarlo, moverlo, sí, para poderlo presionar, como dominar el control de eso, sí, tener un control de eso. Entonces miren, tenemos unas pesitas, que obviamente dependiendo de las pesitas, entonces uno aumenta la presión sobre el sistema. Si quito pesitas, disminuye la presión sobre el sistema, ¿sí estamos? Pero además, vamos a colocar una llave, una llavecita acá, sistema de paso ahí, que nos defina, nos controle el paso de las partículas de gas. No sé, un sistemita ahí, alguna especie de llavecita o registro, y entonces aquí está la salida. ¿Sí estamos? Entonces miren, en resumen, slide, ese es nuestro dispositivo. Y aquí está contenido el gas, ¿sí? Lo que queremos mirar es qué le pasa al gas respecto a unas variables que nosotros hemos definido como termodinámicas, ¿sí? ¿Cuáles son las variables termodinámicas predilectas para la termodinámica? Pues obviamente una. ¿Cuál? La temperatura. ¿Estamos de acuerdo? Porque pues así tenga que ser. Una variable termodinámica es la temperatura. Otra variable termodinámica es esto que yo hablé acá, que son estos objetos que producen una fuerza sobre el émbolo y eso genera una presión sobre el sistema. Entonces aquí hay una variable termodinámica que es la presión. ¿Estamos de acuerdo? Si el sistema se aplana o se agranda, es decir, se infla o se aplana, bueno, no sé cómo decirlo, se reduce ¿su qué? Su volumen, que resulta ser otra ¿qué? Variable termodinámica para un gas ideal. ¿Sí estamos? Entonces, tenemos tres variables en este momento: presión, temperatura y volumen. ¿Listo? Y por último, y no menos importante, ¿sí? Hay una magnitud que es importante y es la cantidad de materia que hay en el sistema, que uno también podría asociarlo al número de partículas que componen el ¿qué? El sistema. ¿Sí estamos? Podría estar asociado a la densidad, podría estar asociado al famoso número de moles, porque en termodinámica es más común que uno hable de la masa molar, por ejemplo, ¿sí? De la masa molar que de la masa convencional, o lo que es lo mismo. Es más fácil hablar de masa molar que hablar de densidad volumétrica. Ya sabrán qué es masa molar y pues evidentemente los que han estudiado conmigo saben qué es densidad. Por lo menos los que vieron mecánica de fluidos, los que han visto campos sabrán que es densidad, le he dado paliza a eso. De pronto aquí haremos un comentario de densidad rápido, tipos de densidad rápido, y seguimos, ¿vale? ¿Listo? Oiga, y me acabo de inventar un problema de densidad lineal con dilatación térmica en mi cerebro. En este momento. Muy severo. Bueno, pero después, para un parcial final, bien elegante. Entonces, miren, volviendo al punto, entonces miren, aquí hay una cosa que es importante y es el número de partículas, que lo vamos a denominar o denotar con la letra K, N. ¿Listo? Nuestro reto, hallar una receta de cocina o ecuación de estado que nos permite mirar las relaciones que hay entre estas variables. Miren que este es un problema serio, porque no es una sola variable, ¿no? No es una funcioncita lineal de una función dependiendo de una variable. Si vamos a encontrar una función, puede depender de hasta 2 o 3 ¿qué? Variables. Si estamos, este no es un problema sencillo. El problema de la termodinámica no es sencillo. Y los pioneros de la termodinámica lo sufrieron. Ya les tengo el libro. El libro se llama El entendimiento de la ciencia, de James B. Conan. Así nomás.
Gracias por preguntarme, hermano. Yo mientras voy hablando voy pensando ahí ideas raras. Entonces, entendimiento de la ciencia. Ese libro es de pronto difícil de conseguir, me toca buscarlo en mi casa. El entendimiento de la ciencia de James B. Conant. Ese man es brutal. James B. Conant. ¿Sí? Es un libro que leí ya hace bastante tiempo. Y es un muy buen libro, es un libro muy bonito, muy bien llevado. Tengan presente que James B. Conant es el maestro sensei de un tipo que se llama Thomas S. Kuhn. Yo no sé si han oído hablar de Thomas Kuhn, pero es un tipo que habla de un criterio, de un concepto que es bien interesante. Inserta una palabra en el lenguaje que nosotros hemos usado y es el paradigma. ¿Qué es un paradigma? ¿Sí? Entonces el man habla de los paradigmas de la ciencia. Y bueno, se mete con cuestiones ya de filosofía y historia de la ciencia muy violentas. ¿Sí estamos? Es bien interesante. Thomas S. Kuhn. Entonces bien, este es el maestro de Thomas S. Kuhn, James B. Conant. Entonces en el entendimiento de la ciencia, de la ciencia de James, no está. Entonces, este tipo hace un tratamiento desde la termodinámica de cosas de la historia de la ciencia. ¿Sí? Entonces habla de Robert Boyle, de tipos que trabajan en ese ámbito. ¿Sí estamos? Entonces es bien interesante porque nos da un enfoque muy diferente e incluso puede ser un tanto diferente al libro que leímos de termodinámica, que es muy técnico, ¿no? Que llega un momento donde dice, bueno, ya se acabó el amor, miramos qué pasa y ya todo se acaba, se pone muy violento. Este libro no es así, este libro es más tranquilo. Entonces listo, ahí les tengo el libro, lean señores. Entonces volviendo al punto, los tipos que desarrollan la termodinámica encuentran esa problemática, un problema que no tiene una ni dos, ni tres, sino que 4 variables, y entonces hay que jugar el juego, y ahí se pone un poco complicado. Entonces lo primero que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a decir, bueno, ok, vamos a jugar a mirar cómo es la relación entre las diferentes variables, y para jugar cómo es la relación entre las diferentes variables, para poder determinar nuestra famosa ecuación de estado, ¿sí? Que nos dice cómo se comporta el sistema dependiendo de esas 4 variables, entonces, pues lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a poner a variar 2, y a las otras 2 las dejamos ¿qué? Quietas, o sea que constantes, señor. Las dejamos constantes, ¿estamos de acuerdo o no? Las dejamos constantes. ¿Para qué? Para poder mirar el juego de cómo se comportan esas variables. ¿Sí estamos? Entonces, como digo Jigsaw, juguemos el juego. Empecemos con la primera relación. ¿Qué pasa? Yo les pregunto a ustedes inocentemente, ¿cierto? ¿Qué pasa si vamos a jugar siempre con la misma variable para mirar cómo se comporta cuando cambio las otras? Y vamos a jugar con el volumen. ¿Listo? Entonces vamos a mirar cómo se comporta el volumen respecto al cambio de número de partículas. ¿Cómo hago yo para cambiar el número de partículas dentro de mi sistema? Abriendo la llave. Pues no abre la llave y esa vaina ¿qué? Bota gas. Pregunta, ¿qué pasa con el volumen si el número de partículas del gas se disminuye? Disminuye, baja, ¿estamos de acuerdo o no? Si el número de partículas que hay dentro del recipiente sale, pues entonces ¿qué va a hacer el émbolo? Va a empezar a bajar, entonces el volumen del sistema ¿qué está haciendo? Se está haciendo cada vez más pequeño. Entonces, ok, entonces uno quiere decir que entre más partículas salgan, ¿cierto? ¿Cierto? Menor volumen. ¿Cómo es ese juego? ¿Cómo es esa relación? Pero claro, tengan presente una cosa, que si entran más partículas, si yo por ejemplo tengo aquí una manguera, ¿cierto? La conecto y empiezo a meterle partículas al sistema, al mejor efecto bomba para fiesta de niños, ¿sí o no? Entonces yo empiezo a soplar. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa con el volumen? Aumenta. Entonces, menos partículas, menos volumen. Más partículas, más volumen. ¿Cómo es la relación funcional entre esas 2 variables? Señor, alias la lluvia. Todos no son alias la lluvia. Solo él. Es el N por... Pues es el número de partículas por listo, entonces, cuando uno tiene una proporcionalidad que le hace falta para que eso cancione, millos. Una constante. O sea que aquí va una ¿qué? Una C. ¿Cuál es? Váyanos a saber.
Con 100% de certeza no se sabe, pero lo cierto es que el volumen y el número de partículas son directamente proporcionales. Más número de partículas, más volumen. Menor volumen, es posible que hayan salido partículas. No es la única razón por la cual el volumen podría disminuir, pero sí podría ser una de las razones. ¿Estamos de acuerdo? Dice, listo, perfecto. Ahora entonces, vamos al Hall de la Fama. Amiga, llegó tu momento. Me has rechazado 1.000.000 de veces, pero hoy no pudiste decir que no. Vamos a hacer la gráfica del volumen contra el número de partículas. ¿Listo? Por favor, vaya al Hall de la Fama y háganos ese dibujito. ¿Cómo sería esa gráfica? Después. No, aquí todos protagonistas, ya todos han ido. O ahí, sin desquitarse con la cámara, por favor. Bien. Gráfica de volumen contra el número de partículas, ¿vale? Ah, no, sí, ese es otro rollo. Ese es otro rollo. ¿Qué? Ay, no, mentira. No. ¿Cómo? Uy, por Dios. A ver, miremos entonces cómo es. Sí, Píntela con negro, por favor. Entonces, ¿por qué dudo? ¿Qué pasó? Explíquenos, mucho nivel, no entendí nada. pues a mayor número de partículas, mayor volumen. Eso, muy bien, así de sencillo, violento, contundente, perfecto, está inspirada. Pregunto, ¿está claro o no? Entonces, a mayor volumen es porque hay mayor número de ¿qué? De partículas. O mayor número de partículas, entonces implica mayor ¿qué? Volumen en el sistema de émbolo. ¿Estamos de acuerdo? Aquí hay algo importante que yo no he mencionado y que es vital, que de pronto no lo he dicho y podría ser peligroso si no lo dijera, así que como me acordé, este es el momento. Después tal vez lo olvide y es. Este sistema de émbolo tiene una característica especial y es que es un sistema diabático. ¿Qué es un sistema diabático? Pregunta típica espacial. Que no deja salir energía del sistema, ¿estamos de acuerdo? ¿Listo? Es un sistema que adiabático, ¿listo? Entonces, por ejemplo, puede ser que en esta región le hayan extraído el oxígeno que queda en esa capa al mejor estilo termo, que ya lo discutimos, para dejar las paredes lo más adiabáticas posibles y la energía del sistema se conserve dentro del gas. ¿Estamos de acuerdo? Eso es importante. Y pregunta, profe, si es adiabático, entonces ¿por dónde le meto temperatura para que... No, obviamente tiene que haber una pared. Sin adiabático. Sí, o sea, por donde entre la energía, sí, la energía térmica, claro, porque si no grave. Sí, no, entonces ¿cómo le entra el calor? Claro, tiene que haber una pared por donde entre la energía, pero en general el sistema es adiabático en las otras regiones para que no sé qué se vaya. Hay algo interesante que responde a la pregunta de mi amigo y es muy poco natural, o es bastante antinatural, uno notar que la energía térmica, o sea que el calor o la temperatura de un sistema se pierda por la región por donde está más caliente. ¿Estamos de acuerdo? Uno que espera que la temperatura se vaya hacia la región más fría, como dice la ley de enfriamiento de Newton. Que dice que es que el pastel está caliente y le da energía a algo que está más frío, que es ¿quién? El ambiente. Así que si esta pared es así, con temperatura, pues es muy raro que el gas tendiera a irse o a escaparse por ahí su energía. Tendería a escaparse por las otras paredes. A las otras paredes toca ponerlas que adiabáticas. ¿Sí pillan? Es una cosa arbitraria, no está hecho al azar. Entonces, listo. Volumen contra el número de partículas. Sale. Volumen contra el número de partículas. Me dice, bueno, listo, perfecto. Esto es una ley. ¿Cómo? Esto es una ley. Así, de la termodinámica. Una de las leyes de la termodinámica. Y es una de las leyes de los pioneros de la termodinámica que ustedes debieron haber leído en su libro de introducción de la máquina de vapor al cero absoluto. Esto se llama la ley de Boyle. Ah, no, mentiras, no, la ley de Boyle no. La ley de Avogadro. Disculpen, la ley de Avogadro. La ley de Amadeo Avogadro, ¿cierto? ¿Ese lo nombran allá o no? Sí, claro, ¿no? La ley de Amadeo Avogadro, eso es nombrado. ¿Listo? Entonces, miren que es bien interesante, ¿no? Estamos empezando a mirar relaciones, características fundamentales en el comportamiento de un gas ideal dentro del sistema de émbolo. Bien, esa es la primera relación. ¿Qué más nos podemos preguntar, compañeros? Tengan presente una cosa importante, ¿no? Aquí estoy asumiendo que T, que es la temperatura, y P, que es la presión, es que constante, ¿no? O sea que muy seguramente esas constantes tienen que aparecer ¿dónde? En la constante. ¿Estamos de acuerdo? Porque esa constante, pues es constante y estos dos son constantes, pues tendrán que aparecer ahí. ¿Estamos de acuerdo?
son arbitrarios, tienen que estar en el cuerpo. Ahora bien, ¿qué pasa? Ahora viene otra pregunta y es, entonces, ¿qué pasa ahora si, por ejemplo, yo digo, oiga, voy a mantener la temperatura constante, voy a mantener el número de partículas constante, pero lo que voy a cambiar es la que la presión, es decir, aquí hay unas pesitas, el sistema está así, pero si yo quito pesitas, ¿qué va a hacer el sistema? ¿Disminuir o aumentar el volumen? No, estoy disminuyendo peso porque estoy quitando pesitas. Aumenta el volumen. Y si aumento el número de pesitas sobre el émbolo, disminuye el volumen. ¿Cómo es esa relación? A mayor presión, menos volumen. A mayor presión, menos volumen. Y eso se llama una relación inversa o relación inversamente proporcional. Entonces lo que nos está, recuerden que nuestra variable estrella es el volumen, ¿no? Vamos a mirar cómo cambia el volumen respecto a quiénes, a los demás. O sea que la ecuación que describe lo que estamos diciendo es que el volumen se lleva a una constante sobre la presión. Constante prima, porque no por hacer esa misma constante, ¿o sí? No, pero ya se tienen otras cosas. Ya se tiene otra cosa, entonces esto es C' sobre... Está horrible, está más feo que el diablo, mal escrito. Entonces sería C' sobre ¿quién? La presión. Sobre la presión. Teniendo ¿quién y quién constante? Temperatura y el número de partículas n. Eso es constante. ¿Estamos? Eso es constante. Pregunto, ¿hasta ahí vamos claros? Listo. Entonces miren que esta gente empieza a investigar con experimentos. Tengan presente que todo esto es